¿Quién no ha padecido de ansiedad en algún momento de su vida? Incluso creo que si nos detenemos a pensar, todos los días, todas las semanas, podemos tener episodios de ansiedad. El problema es cuando la ansiedad se volvió parte de mi vida. ¿Qué es lo que me afecta? No solo en mi conducta, sino en mi forma de vivir. Este es el tema de hoy. Gracias por estar con nosotros. Quiero presentar al equipo que me está acompañando. Janina Yamatei, psicóloga clínica, gracias por estar con nosotros, que va a ser la que nos va a cubrir en toda la parte psicológica. Y nuestros invitados, Ana Julia Gil, Carlos Escobar y Araceli. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto. Yo sé que todos los testimonios y las cosas que ustedes van a compartir van a ser de mucho provecho. No solo para nosotros, porque la verdad es que nosotros somos bendecidos cuando grabamos estos programas. Somos los primeros que aprendemos. El Señor nos regala esta bendición. Y también los que están grabando y todos los que tienen que ver con este programa, recibimos muchas bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Realmente, la ansiedad, como decía, es parte de nuestro diario vivir. Me gustó mucho lo que dijo un arzobispo americano ya hace muchos años, ya por cierto ya murió, Fulton Sheen, decía, la ansiedad es el resultado natural de tratar de vivir en el futuro antes de tiempo. Es cuando uno está siempre tratando de pensar los diferentes escenarios de situaciones que pueden pasar que realmente todavía no han pasado. Entonces, esta ansiedad que produce nervios, produce ¿cómo es que se llama? Nerviosismo, un temor, en fin. Quiero cederle a Janina que nos explique un poco sobre este tema. Háblanos de la ansiedad en la parte psicológica, mental, emocional. Ok, bueno, gracias por la invitación. La ansiedad es una respuesta del organismo ante un peligro, una situación de peligro, una situación difícil, incertidumbre, pero en realidad la ansiedad lo que viene siendo es una tapadera a otra emoción que está más abajo. ¿Okay? Qué interesante. Es igualmente, nos pasa también, no vamos a hablar ahora de la culpabilidad, pero la culpa también a veces puede servir como una tapadera. En este caso, hay una emoción más abajo. Por lo general, esta emoción es el miedo, ¿ok? Puede ser miedo, incertidumbre, pero para que una emoción pueda regularse, porque las emociones no podemos evitar que aparezcan, dejaríamos de ser seres humanos, pero sí podemos aprender a transformarlas, y para poder transformarlas hay que reconocerlas y hay que aceptarlas que están ahí. Si yo no le pongo nombre exacto a lo que yo estoy sintiendo, es más difícil, va a permanecer ahí esa tapadera, ¿ok? ¿Y cómo puedo saber que lo que estoy sintiendo es ansiedad? Ok, bueno, porque primeramente tu cuerpo empieza a dar señales, ¿verdad? Hay más palpitaciones en el corazón, los músculos se tensan, precisamente porque se prepara como el cuerpo siente, le manda al cerebro como un mensaje, ¿verdad? Que hay una situación de peligro y posiblemente va a tener que o atacar o huir. Esto es algo muy instintivo. Uh-huh. Entonces, la persona siente también que puede sudar, de repente sentir esos sudores, ¿verdad? Temblores, pueden haber ciertos temblores. ¿El temperamento te cambia? ¿Hay mal humor, por ejemplo? Sí, la persona se vuelve más negativa. O sea, hay un pesimismo, también se vuelve hay mucho pensamiento como polarizado entre, o sea, todo, nada, siempre, nunca. Uh-huh. Porque lo que pasa es que en ese momento la parte pensante, donde está el razonamiento, la corteza prefrontal, es donde pensamos y es como que si apagaran las luces, ¿ok? Entonces yo ya no veo bien. Uh-huh. La preocupación, o sea, todos vivimos preocupados, o sea, todos nos preocupamos por ciertas situaciones que sabemos que tal vez
no las podemos controlar. La situación económica es una preocupación, la situación de la salud es una preocupación, la parte familiar son preocupaciones. Y las preocupaciones causan ansiedad, ¿no? Claro, las preocupaciones, lo que pasa es que, mira, o sea, somos seres humanos, las emociones están ahí y hay que escucharlas. O sea, hay que aprender a escucharlas. Yo creo que ese es el reto más grande que tenemos, porque no nos enseñan. Y realmente hay como una preocupación racional, se pudiera decir, que nos puede servir, y otra que no es racional. La racional podría ser una preocupación que tengo que entregar un proyecto, voy a tener un examen y voy a tener que prepararme. Eso me pone a ponerme en marcha, a poner un plan de acción. O sea, eso es algo muy bueno. Uh-huh. Pero la situación es cuando yo empiezo a perennemente a ver peligro donde no hay peligro, a donde hay amenaza donde no hay amenaza. Ajá. Sí. Y entonces el cuerpo, esto es un músculo también en el cuerpo, en el sistema nervioso. Tenemos no quiero entrar en terminología aquí sofisticada, pero tenemos una parte en el sistema nervioso que es simpático y otro parasimpático. El simpático es como que si yo estuviera el acelerador, lo vamos a poner de forma muy sencilla, y el otro es que yo tuviera el freno, ¿ok? Entonces, si yo constantemente estoy con el acelerador a fondo, o sea, mi sistema nervioso le está diciendo a mi cerebro constantemente que tenemos se llama ínsula en nuestro cerebro, que es como un sensor que nos chequea constantemente. Y si en nuestro cuerpo está constantemente la agitación, el temblor, le está mandando a nuestro cerebro, hey, hay un peligro. Ajá, y entonces es un círculo vicioso. Ajá. O sea que un pensamiento irracional es, ¿qué pasa? Voy a tomar el avión. ¿Qué pasa si se cae el avión? Exacto. ¿Qué pasa si tengo un accidente? Puede pasar mucho cuando uno tiene sus hijos pequeños o hijos adolescentes, que uno de madre siempre está creando escenarios que no. ¿Qué pasa si tiene un accidente? ¿Qué pasa si lo asaltan? ¿Qué pasa si le roban? O sea, son pensamientos irracionales que van creando entonces en uno una sensación de ansiedad. De ansiedad y de constante preocupación. Entonces, esa señal está constante en alerta. Tu cuerpo es viceversa, o sea, es una comunicación constante, pero es un músculo que cada vez que tú estás pensando así, o sea, estás reforzando. Uh-huh. Lo que no se nutre muere, pero lo que sí se nutre continúa, ¿verdad? Entonces, tiene que ser todo lo contrario de cómo estimular el parasimpático. O sea, una persona que no puede dominar este tipo de pensamientos irracionales ya se convierte prácticamente en un hábito continuo. Es un hábito continuo. Ahora, la raíz de esta ansiedad, como les digo, primeramente, o sea, hay que averiguar qué emoción es. Por lo general es miedo. Y a veces este miedo viene de muchos años atrás. Ajá. Que está constantemente alimentando. Entonces, hay que llegar al fondo. ¿Cuál fue ese foco de infección? Uh-huh. Ah, qué bueno. ¿Okay? Qué interesante. Carlos, ¿cómo maneja la ansiedad? Cuéntame. Realmente súper mal, en todo sentido, porque ahora que escuchaba a la psicóloga explicar cómo reacciona el cuerpo, yo ya me habían diagnosticado anteriormente que por mis problemas de ansiedad, que sí he de reconocer que soy una persona muy ansiosa, tengo problemas de espasmos en las cervicales, espasmos también a nivel lumbar, y es porque sí, escuchando la explicación, hay un miedo, en mi caso, en diferentes etapas de mi vida, ahora en esta etapa que estoy viviendo, que puedo compartir, ya es el miedo a entrar a la edad adulta. Entrar a la edad adulta, que veo, pues, gente, antes nunca le ponía atención a la muerte de las personas, o sea, sí, falleció, pero hoy como que estoy mucho más consciente que mi etapa en esta tierra
tiene su fin y va a tener su fin, pero yo estoy con demasiada ansiedad y eso tal vez me ha llevado a provocar y sentir que tengo un corto tiempo y estoy preocupado porque y les pregunto, ¿cómo se van a recordar a mis hijos? Les digo, el día que yo falte, ¿cómo se van a recordar de mí? ¿Qué acciones de las que hemos compartido van a ser las que van a quedar más grabadas en su corazón? Y eso lo platico así, muy tranquilamente, pero después me dicen, papi, ¿te has fijado que estás comiendo por pura ansiedad? Porque tú no comes regularmente, no comes así. Y estoy pegándome unos atracones. Y me hace, una hija en especial, me hace caer en lo que coloquialmente decimos, me caer en el 20, y ya vengo y si tenés razón, ya no voy a comer así. Y llegó momentos cuando estoy con esos atracones que de tanto que estoy comiendo que se me cierra la tráquea. Yo no sé si es por la misma ansiedad, por la cantidad de comida, por los bocados de comida, pero sí, en definitiva, esta charla del día de hoy no ha sido circunstancial como muchas cosas en mi vida. Ha sido una diosidencia que Dios me ha traído aquí para darme cuenta en qué etapa de mi vida estoy y cómo la ansiedad me está afectando en mi vida. Les compartía fuera de cámara de que el día de ayer, antier, me acosté bien y amanecí inflamado. Pero claro, voy donde mi odontólogo y me dice, es el bruxismo que paso en la noche apretando los dientes y eso es lo que me causa los problemas de salud, en definitiva. Claro, y esa es una situación, ¿verdad?, que tenemos que saber canalizarla. Porque el tema de hoy, ¿verdad?, es venciendo la ansiedad con la paz de Dios. Así que esperamos que también usted, como todos los que nos están viendo, ¿verdad?, podamos encontrar una respuesta a esta ansiedad que está en el día a día. No se nos vayan, vámonos a un corte comercial y regresamos. Hablando de la ansiedad, la preocupación, el querer vivir en el futuro, los diferentes escenarios racionales e irracionales, que es lo que hemos estado hablando con Janina, realmente nos hacen estar sumamente ansiosos. De hecho, cada vez que va pasando los años, va aumentando la población ansiosa. Estaba viendo que 1 de cada 4 personas padece de ansiedad. Imagínense qué tremendo. Y en los niños, cosa que antes nunca se miraba por las pantallas, el uso de los celulares, de las pantallas también crea mucha ansiedad, aunque ese no es el tema. Pero quiero, Ana Julia, que nos cuentes algún caso de ansiedad. ¿Cómo has manejado la ansiedad? Bueno, yo creo que por mi historia he sido una persona muy ansiosa. Creo que mi ansiedad yo la llegué a detectar alrededor de los 13 años cuando me mandaron al internado, que no teníamos opción y ahí teníamos que sobrevivir como pudiéramos. Yo la manera en que manejé mis ansiedades fue con alcohol, con drogas, con pastillas, con atracones, y vi muchos síntomas a raíz de esas ansiedades, que terminaba en el hospital, me daban ataques de pánico, y la piel se me resecaba y como que mudaba de piel. Me daba gastritis, me daba colitis, me daba migraña, andaba trabada. Yo creo que probé todos los procesos y todos los mecanismos de los síntomas de una ansiedad. Definitivamente que acudí al doctor, inclusive estuve con un neurólogo viendo eso porque los ataques de pánico que me daban eran muy fuertes que terminaba en el hospital y solo me decían, no, es ansiedad, tiene que saberlos manejar. Y yo conocí a una doctora
a donde nos decía, nosotros tenemos que sentir cuando el cuerpo te habla. Y qué tenés que aprender tenés que aprender a escuchar a tu cuerpo. Entonces, eso es lo que he empezado a hacer. He tratado de escuchar mi cuerpo, de no tener esos atracones, de no pellizcarme las uñas, de tener otras maneras de calmar mis ansiedades y ya no ser tan vulnerable a las pastillas, al alcohol, a las drogas y todo eso, porque llegué a la conclusión que el uso de todo eso era para adormecer mi temor que estaba a punto de enfrentar. Qué interesante. Vamos a ver, gracias a Ana Julia, Araceli, cómo maneja, o sea, háblenos un poco de este manejo de la ansiedad en su vida. Pues yo ni cuenta me doy que soy tan ansiosa y oyéndolos a todos, pues siento yo que he sido una persona bien ansiosa, que todo me da miedo, que todo siento temor de lo que va a pasar, de lo que va a pasar más adelante. Y todo eso me ha traído muchas consecuencias en mi salud. Bueno, yo padezco de gastritis, padezco del colon. Hace poco me dio un herpes zóster que todavía estoy en tratamiento, ¿verdad? Entonces yo siento que a mí todo me da ansiedad. No la sé manejar, ¿verdad? Porque incluso en el tráfico que venimos ahora, ¿verdad? Si todo es que no se apuran y que ya es la hora de entrada. Yo he venido a mi trabajo, he llegado a mi trabajo con temblor en el cuerpo, con malhumorada tal vez, y me lo tengo que ¿cómo se llama? Que disimular, ¿verdad? Porque nadie tiene la culpa de lo que me está pasando, pero sí soy una persona bien ansiosa, nerviosa, aunque no lo demuestro, tal vez, o me lo voy guardando, y todo eso tiene muchas consecuencias al final, ¿verdad? Porque sí, yo siento hoy que ya, como dice Carlos, ¿verdad? Que ya con los años uno va sintiendo, el cuerpo va resintiéndonos todo eso. Entonces, yo ahorita pues siento más mi colitis, mi gastritis. Entonces, ¿cómo se llama? Ha sido todo lo que ha acumulado y que no es bueno, ¿verdad? No es bueno porque tenemos que expresar lo que sentimos, tenemos que decir lo que sentimos. En algún momento alguien nos tiene que ayudar, ¿verdad? O buscar la ayuda necesaria. Por supuesto que sí. Una pregunta, Yanina. Yo he conocido familias que los padres son ansiosos, los hijos son ansiosos, los nietos son ansiosos. Háblanos un poquito de estos patrones de comportamiento que vamos heredando. Lo que pasa, hay un mecanismo de defensa que se llama introyección, y es una conducta que uno ha introyectado, ¿ok? Los mecanismos de defensa están ahí para, como bien dice la palabra, o sea, están para defendernos, ¿ok? Las emociones no son malas, ninguna. Todas son buenas. Todas nos tratan de dar mensajes. Solo la diferencia está en que unas producen bienestar y otras malestar. En que unas son racionales y otras no son racionales, ¿ok? Sí, entonces, pero nos dan mucha información. Cuando hay esos patrones así es porque, o sea, los hemos visto, los vamos y vemos que es una manera de vivir y de afrontar ante los miedos a las situaciones de peligro, ¿ok? Se está trabajando prácticamente en automático. Y entonces el sistema nervioso definitivamente está como totalmente en acelerador, ¿ok? Y para un niño no tiene el cerebro completamente formado hasta la persona humana, el ser humano, hasta los 23, 25 años, ¿ok? La parte prefrontal, que es la parte del razonamiento, ¿ok? Pero un niño, un adolescente, necesita a un adulto que esté autorregulado, un sistema nervioso autorregulado,
no estoy diciendo con eso que no va a sentir, no, porque somos seres humanos, pero un sistema nervioso sano, por decirlo, para aprender a autorregularse, ¿ok? Si un niño está con una mamá ansiosa todo el tiempo, pues, ¿y cómo se va a autorregular? Necesita de un adulto porque no tiene todavía sus facultades y su cerebro y su sistema nervioso formado, o sea, en especial pues su cerebro. Entonces, es un círculo, ¿verdad? Aquí lo que es importante es que las personas aprendan primeramente a no tenerle miedo a sentir, ¿ok? O sea, no pasa nada. Una de las cosas que hago yo en la clínica, y he puesto un reclinable donde le he nombrado ahí mi sala de operaciones, porque la persona primeramente, o sea, hacemos ciertos ejercicios de relajación, ¿verdad? Con los ojos cerrados para poder aprender a escuchar qué es lo que verdaderamente siente, a ponerle nombre, ¿ok? Y a localizarlo en su cuerpo, porque nuestro cuerpo es la pizarra de las emociones. Es la pizarra de las emociones. Entonces, a la persona empezamos trabajando la parte primitiva del cerebro. Aquí les he traído mi cerebro. Entonces, esta es la parte reptiliana del cerebro. ¿Ese es el frente o es la parte de atrás? Esta es la parte de enfrente. Ah, ok. Perfecto. Esta es la parte de donde está, lo voy a poner aquí de lado para que veamos, esta es la parte prefrontal, que es la parte del razonamiento. Aquí está la parte donde se le dice cerebro reptiliano, que es la parte más primitiva, la primera que se empezó a formar desde el vientre materno, y esa es la que conoce de sensaciones. No conoce esta parte de emociones, conoce de sensaciones, si aquello es duro, si aquello está tibio, caliente, pesado, rígido, ¿ok? Náuseas, sensaciones, puramente sensaciones, ¿ok? Ya como a la mitad de un poco más arriba está la glándula de la amígdala, por esta zona de aquí, que ahí sí conoce de las emociones, ahí sí conoce emociones y sensaciones. Y esta parte, bueno, la parte que ya conoce de pensamiento, ¿ok? Entonces, a lo que les quiero decir es que es importante que la persona empiece a escanear su cuerpo, estando relajado, y decir a dónde siento una sensación que no sea placentera, que sienta malestar. Y a veces es esa como opresión, a veces es esa sensación de rigidez, de tensión en los músculos. El dolor del cuerpo. El dolor del cuerpo, exacto. Y tu cuerpo es el mapa que te va a llevar a que tú descifres qué estás sintiendo. Y luego hay que descifrar, bueno, ¿qué es lo que siento? O sea, si es, bueno, estoy ansioso, sí, pero ¿cuál es la emoción? Es miedo. Es miedo. Y hay que llegar, las respuestas están en nosotros. Lo que pasa que nos da a veces mucho más miedo, ¿verdad? Y encontrar las respuestas. Y cuando esto no lo podemos hacer por nosotros mismos, sí hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda para que otro organismo esté autorregulado y nos permita llegar ahí. Pero todos tenemos la capacidad de aprenderlo a hacer. Y ya sabiendo qué es lo que verdaderamente yo siento, yo puedo llegar a una solución. Yo puedo empezar ya aquí meter esta parte pensante. Bueno, en realidad esto tiene sentido que me esté afligiendo si el avión se va a caer y voy a viajar. Claro. O sea, ¿cuáles son las estadísticas? Correcto. O sea, es la parte adulta la que le tiene que hablar a ese niño que tiene miedo. Porque a mí, por ejemplo, algo que a mí me ha servido muchísimo, muchísimo es el saber que cada persona cuando nace tiene la partida de defunción debajo del brazo. ¿Qué quiere decir? El día y la hora está escrito. Cuando he tomado antes, ahora ya no me pasa. Pero cuando antes yo tomaba un avión y se me venía una flecha incendiaria de decir, ¿y si se cae el avión? Señor,
es que si este día me toca morir, mejor en este momento me voy a poner en paz contigo. Y hacía una oración de, te pido perdón por haberte fallado, por X, Z o Y, ¿verdad? Motivo, iba en paz. E igualmente me ha ayudado mucho con mis hijos también. La preocupación, si algo les pasa. Señor, tú los amas más que yo los amo, más de lo que yo los amo. Entonces, el día y la hora están escritos. No puedo hacer para cambiarlo. Pero bueno, vamos a seguir hablando después de este corte comercial. No se nos vayan. Gracias por estar con nosotros. Realmente, este tema de la ansiedad, como esta realidad que es parte de todos, el vivir estos momentos de preocupación, de angustia. Yo no sé por qué, se supone que mientras más vamos avanzando en edad, más adultos somos, deberíamos de saber manejar la ansiedad. Porque en nuestra historia hemos visto la mano de Dios, que nos ha sacado adelante en todo. Pero la realidad es otra, que a medida que vamos avanzando en edad, muchas veces la ansiedad va en aumento por X, Y, Z motivo, pero especialmente porque sentimos que vamos perdiendo como ciertas facultades, ¿verdad? Porque nos da miedo entrar en la vejez y qué va a ser de nosotros. Y si nos enfermamos y nuestros hijos van a estar allí, vamos a tener enfermedades largas, crónicas, y un montón de otros pensamientos. Pero la clave es que con la ayuda de Dios el Señor nos ayuda a bajar la ansiedad. Hay varias citas bíblicas que a mí me gustaría leerles, como Filipenses, capítulo 4, versículo 6, del 6 al 7, y dice: que nada los angustie. Hay otra versión que dice: no estén ansiosos por nada. ¿Eh? Que nada los angustie. Al contrario, en cualquier situación, presenten sus deseos a Dios. Sería como sus inquietudes a Dios, orando, suplicando y dando gracias. ¿Y qué significa orando, suplicando y dando gracias? Es, primero, presentarle el problema, el tema, la angustia, la situación, el miedo, ¿verdad? Señor, misericordia, ayúdame, que me siento así. Pero por último viene, gracias Señor, porque yo sé que todas las oraciones son escuchadas, y yo sé que tú has escuchado mi clamor de hoy, y yo sé que tú vas a actuar. Y yo sé que tú vas a poner paz en mi corazón. Entonces, dice, y miren lo que dice, que después de haber hecho eso, después de haber presentado la angustia, orado al Señor que me ayude y darle las gracias por lo que Él va a hacer en ese momento, miren lo que dice en el versículo 7, y la paz de Dios, que supera cualquier razonamiento. O sea, la paz del Señor, la presencia de Dios está más allá de nuestros pensamientos irracionales e incluso pensamientos racionales. Porque muchas veces uno dice: Dios mío, yo tengo que entregar este trabajo y no sé cómo voy a hacer si tengo el tiempo topado. Señor, organiza mi agenda. Organiza mi agenda. Ayúdame, Señor. Y el Señor, en esas situaciones que son reales, te da y te ayuda y te socorre y te auxilia. Es increíble cómo el Señor te socorre y te auxilia en aquellas cosas que sí te tocan hacerlas. Mire, y dice, y la paz de Dios, que supera cualquier razonamiento, protegerá sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús.
Esto es palabra y promesa del Señor. Se los voy a leer completo porque dice que nada los angustia, al contrario. En cualquier situación, presenten sus deseos a Dios orando, suplicando y dando gracias. Y la paz de Dios, que supera cualquier razonamiento, protegerá sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Carlos, ¿qué siente, qué experimenta cuando escucha esta promesa del Señor? Para mí ha sido increíble porque en las situaciones de mayor ansiedad y que siento que mi fin puede estar cerca, porque no es que sea dramático, no es que sea... es mis pensamientos que me hacen ver que estoy en un riesgo muy probable de que pueda... Recientemente les quiero compartir, en unos exámenes médicos me salieron unos tumores y que los tenía que llevar a biopsia. Y como saben, esto es o positivo o negativo, entonces empezaron los pensamientos y las ideas, y qué voy a hacer y cómo sería el tratamiento. Al final, para la gloria de Dios, todo está bien. Entonces, pero la preocupación que me llevó a estar pensando en algo negativo es probablemente que estas circunstancias de tensión, de dolor que comentaba en la primera etapa es lo que me ha venido resultado, porque entiendo, la psicóloga sabrá mejor, de que los momentos en el cuerpo se explotan después, no es de inmediato. Entonces, ahora puede ser que esté viviendo lo de los exámenes que me hicieron, de las biopsias que me hicieron hace un par de semanas. Sí. Pero saber que darme cuenta que todo, si se lo confío a Dios, va a estar bien, es lo que me tiene que saber que es deberíamos, y yo debería vivir en primera persona bajo la voluntad de Dios, no bajo mis propios pensamientos o mis propias decisiones. Sí. Sí, mira, algo que puede ayudar muchísimo en nuestro vocabulario, ¿verdad? En vez de poner debería, quiero, porque el debería nos hace de un solo ponernos como que tenemos que ser perfectos. O sea, somos humanos. Y Jesús también vivió los momentos de angustia, hasta sudó sangre. Hasta sudó sangre. Si alguien sabe de ansiedad, es nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo vivió. ¿Ok? Entonces, las emociones primarias vienen primero. O sea, se sienten primero antes que el pensamiento. ¿Ok? No es algo que podemos decir, es que yo no debería de sentir, voy a solo darle gracias a Dios. O sea, Dios quiere que le demos gracias a Dios y esto es palabra de Dios. Pero Jesús también quiere que tú al principio reconozcas, ¿ok? Que reconozcas qué sientes, porque no nos hizo robot. O sea, Jesús pudo haber omitido que los seres humanos tuviéramos emociones y no lo hizo. No lo hizo porque tenía su propósito. Las emociones nos dicen muchas cosas de nuestro interior. O sea, es una sabiduría nata del cuerpo, o sea, de Dios, por supuesto, pero Él nos lo dio. Entonces, hay que escuchar qué me está diciendo mi cuerpo, porque y llegar a la raíz. Bueno, tengo miedo, o sea, y si es dolor, o sea, el dolor lo que nos dice es, has perdido algo. Y cuando uno ha perdido algo, pues es bueno llorar, ¿ok? Y si sentimos culpabilidad, pues eso mismo nos puede decir, me equivoqué. Y busco la confesión, busco pedir perdón, busco reparar. O sea, si no tuviéramos estos sensores de las emociones, ¿y cómo procedemos a lo siguiente? Sí. ¿Verdad? Entonces, no pasa nada con sentir, ¿ok? Sí estamos influenciados, inclusive antes de Cristo, Platón, el filósofo Platón, que es aproximadamente unos 300 años antes de Cristo, ¿qué era lo que él decía? O sea, que las emociones
había que prácticamente reprimirlas y que tenía que gobernar la mente. Eso nos ha venido influenciando a todos los cristianos. O sea, estamos influenciados por esa mentalidad. Sí, gracias. ¿Ok? Gracias, Janina. Ana Julia, ¿cómo te ayuda el Señor en tus momentos de ansiedad? Primero, yo aprendí a través de esta doctora que yo les decía de las 3 palabras mágicas. Siente, suelta y sonríe. Últimamente había estado pasando mucho estrés y me había estado muy ansiosa. Inclusive he estado preparando estos documentos para mi jubilación en los Estados Unidos y ayer era el día que yo lo tenía que entregar y había estado ansiosa, y cuando la ansiedad viene, como que trae a la familia de las ansiedades, y venían más cosas, más problemas. Si no era una cosa, era otra, y se van sumando y sumando. Y entonces uno como que quiere organizarse, pero cuando ya se está medio centrando, el Señor, mira, tengo este problema, te cae otro, y otro, y otro. Ayer andaba muy ansiosa y corriendo para entregar estos papeles, y de repente yo escuché la voz del Señor. Y dice, ¿acaso no estoy aquí? ¿Acaso no te amo? Y de verdad, había estado trabajando estos papeles con mucho cuidado, pero había dejado al Señor a un lado. Y yo prácticamente toda esta documentación que estaba haciendo, la estaba haciendo con mi capacidad, siendo asesorada por otra señora que conoce este tema. Y no me encomendaba al Señor. Hasta ayer que yo sentí la necesidad de ir a donde Él. Y cabalito, fui a donde Él y Él me estaba esperando con sus palabras. Y de verdad que ahí mi cuerpo sintió, llegué donde el Señor, logré soltar, y cuando yo solté, sonreí nuevamente, porque sé que la palabra también, vengan los agobiados y cansados, que yo los haré descansar. Yo no había estado descansando, había estado acostándome en la madrugada haciendo estos papeles, pero yo necesitaba el descanso del Señor. Y entonces es como recalculando nuevamente, ubicando que el Señor es mi prioridad, me encomiendo al Señor, hago mis cosas, suelto, y gracias, Señor, en tus manos hice todo. Yo hice mi 100%, tú te encargas de todo. Y yo creo que es una buena manera para que las ansiedades bajen. Cuando tú te abandonas en el Señor y depositas tus cargas en Él. Entonces el Señor actúa, tal vez no solventando el problema que estás tratando de arreglar, pero en ti te da la paz. Entonces ya tenés una visión, una mentalidad, una manera de pensar totalmente diferente. Correcto. Dice Isaías capítulo 41, versículo 10, no temas, pues yo estoy contigo. No te angusties, pues yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te ayudo y te sostengo con mi brazo victorioso. Palabra y promesa del Señor. Vámonos a un corte comercial. Totalmente. Quédese con nosotros. La verdad es que la palabra del Señor está llena de promesas, de palabras de consuelo, de palabras que nos dicen no se preocupen, no estén ansiosos por nada. Esa es la palabra donde nosotros tenemos que recurrir para poder encontrar paz y consuelo en medio de la ansiedad. Y quiero leerles primera de Pedro 5:7 y dice, confíenle todas sus preocupaciones
ya que Él se preocupa de ustedes. Confiémosle al Señor todas nuestras ansiedades. Araceli. Sí, como les decía, yo he sido una persona bien ansiosa. Hace 10 años, Dios me llevó a un lugar donde me preparó para ir viviendo unas, ¿cómo se llama? Las pérdidas, grandes pérdidas, que son nuestros padres. Que si yo no hubiera estado en esta comunidad, que si yo no hubiera estado cerca de Dios, no sé, porque yo decía, yo no voy a soportar esto, yo no voy a poder vivir con esto. Pero aquí me he ido encontrando el camino que solo sé que Dios lo tiene, el consuelo, ¿verdad? Y he aprendido una cita que dice, porque te angustias, alma mía, confía en el Señor. Entonces, cuando yo me siento en esos periodos de ansiedad y que no hay dónde salir, empiezo a repetir esto. Y esto me ha dado mucha paz, ¿verdad? Qué bueno. Porque perdí a mi sobrino hace un año, ¿verdad? Que era casi mi hijo. Y fue duro porque yo no estuvo aquí. Y entonces yo me sentía ansiosa. Él dijo, voy a venir. Yo me sentía más ansiosa porque él no iba a poder viajar. Entonces empecé y, como les digo, he estado un poco más a los pies de Dios y esto me ha fortalecido grandemente porque son situaciones difíciles. Después de que mis padres partieron, han sido años bien difíciles, ¿verdad? Pero Dios tenía un propósito conmigo, acercarme, venir, aquí estoy, que solo yo te puedo dar la fuerza, solo yo soy el camino, solo yo puedo consolarte en esos momentos, ¿verdad? Que cuando mis padres partieron, mis hijos, mis hermanos, mira, hacemos tal cosa, mira esto, mira, entonces como que se apoyaron tanto en mí y yo decía, ¿cómo voy a hacer? Hay momentos en que yo siento, ¿cómo voy a hacer? Claro, y es que lo que pasa es que cada quien vive el duelo de diferente manera. Y uno muchas veces busca a alguien en quien descargar y eso le pasó a usted. Sí, y entonces he estado ahí, ¿verdad? Tratando de ayudar y apoyándolos a mis hijos, a mis hermanos, a mis sobrinos en todo lo que yo puedo. Y tratar de mantener la tradición que mis padres tuvieron, que es como un consuelo, ¿no? Que ellos siguen ahí y siempre van a estar ahí, porque Dios así lo quiso. Gracias, Ana, gracias. Carlos, ¿qué quisiera decirle a las personas que nos están viendo en base a su vivencia? Bueno, en base a mi vivencia, soy una historia de un hombre nada ejemplar, con una infancia dura, con una juventud rebelde, con muchos errores y situaciones de vicios, de apegos a las drogas, al alcohol, que eso me hizo llevar un camino muy separado. Y ahora, cuando vuelvo a ver atrás y saber que a pesar de como la parábola del hijo pródigo, cuando comía yo la comida de los cerdos, las algarrobas, saber que Dios me ha sacado de ahí, me ha permitido estar en esta comunidad hasta el día de hoy, me permitió estar en los momentos de mayor preocupación pegado a mi comunidad, y que hermanos de mi comunidad estuvieran pendientes: cómo está tu salud, cómo vas, cuando a veces me alejo, y me están ahí recordando. Es el vivir en comunidad. Para mí ha sido un tema muy, muy importante, no solo por la hermandad, sino porque esa hermandad nos lleva a Dios, me lleva a Jesucristo. Gracias. Y a recordar las promesas que Él tiene para mí. Claro. Porque usted es un hombre de Dios, porque yo lo he conocido desde hace muchos años y he visto su caminar y veo cómo el Señor lo sostiene, lo abraza, lo apapacha y lo lleva caminando. Sí. Que Dios lo bendiga, hermano. A ver, Janina, Bueno, ¿qué quisiera decirles? yo lo que les quisiera decir es que no le tengan miedo a sentir
esas emociones, a escuchar, aprender a escuchar cuál es el mensaje que trae esa emoción. Porque nos trae un mensaje para hacer algún cambio, para algo, o para llorar, para escribir, para ordenar, ¿okay? Para recalcular el mapa. Pero las emociones hay que evacuarlas, ¿ok? Tampoco es para que, ok, me voy a hacer mejor amiga de la ansiedad y te vas a quedar conmigo todo el día. No. O sea, me detengo, me aparto. Por eso los momentos de oración son muy importantes. Escucho qué me quiere decir esa emoción. Tomo nota, hago los cambios que tengo que hacer y hay que respirar, ¿verdad? Profundo, con el diafragma, que es con la pancita, llenando la pancita y sacando el aire. Esto científicamente tiene un impacto muy grande para superar la ansiedad y la depresión. Y luego que se vaya, ¿ok? Y que venga la paz de Cristo, ¿ok? Eso sería mi consejo. Gracias, Ana Julia. Y de una sola vez vamos a cerrar. Y ahora, ¿qué les digo? A los pies de Dios, a los pies del Señor, depositando nuestras cargas. Él se encargará de ellas. Es lo único que les puedo decir porque es lo que he hecho y sí tiene buenos resultados. gracias. Vamos a orar. La verdad es que la oración es el arma poderosa que nos da el Señor para poder trabajar nuestra ansiedad y que esa paz de Cristo que supera todo pueda entrar en nuestros corazones. Vamos a ponernos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy vengo a entregarte estas dos palabras que han sido cargas para mí. Tengo y debo. Y te las entrego, Señor, porque muchas veces esos han sido mis propios obstáculos en mi vida. Hoy quiero ocupar la palabra, Señor, yo quiero ser libre contigo. Yo quiero ser mejor, Señor, cada día más. Yo quiero lo que tú quieras, Señor, porque sé que lo que tú me vas a dar, tú me vas a respaldar para solucionarlo, para quitarlo de mi vida, para saberlo manejar. Por eso, Señor, hoy te quiero pedir que no permitas que me aparte de ti, que pueda escucharte en las mañanas, en las tardes, en las noches y que me ministres cuando yo esté dormida, Señor Jesús, para que el día siguiente me pueda levantar con esas nuevas fuerzas, con ese nuevo vigor de saber que tú vas adelante, porque yo quiero caminar contigo, yo quiero ser feliz, yo quiero vivir en tu plenitud y no en la ansiedad, Señor, porque lo he vivido tantos años que no me han llevado a nada bueno más que a enfermarme. Hoy quiero, Señor, tomar tu mano y decirte que contigo todo lo puedo, porque tú eres mi fortaleza y tú eres la roca donde yo tengo que estar parada y debo de estar parada y más que nada quiero estar parada. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Realmente es una bendición vivir en el Señor. Es una bendición ser personas orantes. Es una bendición poder estar en el Santísimo. Es una bendición vivir en comunidad. Es una bendición saber que el Señor nos lleva de la mano y que en medio de la ansiedad Él puede poner paz en nuestros corazones. Gracias por haber estado con nosotros, Janina. Gracias. Tus aportes son una enciclopedia, una bendición poderte escuchar. Ana Julia, gracias. Carlos, Araceli, gracias. Y les quiero recomendar, con este tema de la ansiedad, este libro. Este libro es Todo va a estar bien. Que esas son una de las frases más importantes que nos podemos dar en los momentos de ansiedad. Todo va a estar bien, ¿verdad? Y nos dice que es el regalo de las nuevas oportunidades para no deprimirse por el pasado ni afanarse por el
futuro. En librerías La Ceiba lo encuentran. Y les recuerdo, queridos hermanos, su programa ¿Para dónde vamos? Los martes a las 9 de la noche, sábados a las 6 de la tarde y domingo a las 4 de la tarde en Agape TV, Canal 8. Seguimos adelante, seguimos aprendiendo, nos sigue el Señor sorprendiendo cómo Él nos sostiene en medio de la adversidad, en medio de la ansiedad y en medio de todos los sentimientos y de todas las emociones y de todas las pruebas. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima.